Estamos. Muy bien. Vamos a dar inicio a que las personas vayan sumándose, así que vamos entrando en calor. La veo a Paula. Muy bien, Paula, te estoy viendo. Vamos a dar unos segunditos que la gente vaya sumándose. ¿Me escuchan bien y ven bien la pantalla? Sí, Bien, ahí Carlita, tengo. ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno, Elizabeth. Perfecto. Gracias, Bueno, Paula. Ah, mira sí, quién todo está. perfecto. Tenemos a nuestros seguidores. Roberto Lucero. Bien. Ahí está. Dicen que sí. Bien. Bueno, como sabrán, estamos en estos hermosos momentos. Sé que es un horario complejo, pero va a estar re lindo poder escuchar a una colega con mucha trayectoria. Están ingresando. Hay gente en sala de espera. Bien. No sé si está para el mate, pero para el agua fresca o alguna vida espirituosa, ya, si ya están en la casa. Yo agarré agua, ¿eh? No, no. Pero tengo calor para mate, así que el mate no lo preparé. Ahí está, bien. Muy bien, entonces ahora sí, para ser puntuales, ¿cómo les va a todos? Estamos en una sesión de los webinars de Sacina Enfermería. Es un tema súper interesante y tenemos una colega con una enorme trayectoria que nos acompaña, pero quiero dar lugar antes a nuestra presidenta de la Sociedad Argentina de Simulación y Seguridad del Paciente, a la doctora Norma Raúl, que nos salude y de unas pequeñas palabras. Norma. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que Isabel dijo que está con 35 grados. Acá en La Plata sensación térmica 30, así que es un montón de calor para esta época del año. Y como dice Carlita, está para tomar algo frío. Bueno, les quiero agradecer a todos por estar presentes, a los que van a mirar esta grabación un poco más tarde, en el horario en que puedan. Bienvenida, Belén, a Argentina, aunque no estés físicamente acá. Es un gusto para para nosotros que nos acompañes y darle las gracias, como siempre, a todo el grupo de enfermería, representado en esta ocasión por Gloria, que está coordinando el grupo, porque siempre nos traen temas muy interesantes y que nos ayudan a todos a hacer una mejor simulación. Así que bueno, yo no les quiero robar más tiempo, de verdad estamos muy contentos de que nos sigan viendo y nos acompañen. Hola Cristian. Me parezco a Carla cada vez más, saludos gente. A todos y bueno, seguimos con el webinar. Gracias, Norma. Y la verdad que sumo que lo que hacen las sociedades es esto, ¿no? Sumar colegas de otros países. Aclaramos que CESEP, ¿no? Es la sociedad en la que estamos en convenio y ha permitido y ha favorecido y apoya que participen diversos profesionales. Por eso hoy Belén también está con nosotros en este abrazo que tenemos entre España y Argentina y que las dos compartimos esto de cómo mejorar en la simulación clínica. Le voy a dar lugar a Gloria Rodríguez, que es nuestra coordinadora del grupo de enfermería, que es un grupo muy activo, a que nos salude y también, si quiere presentarse un poquito, que los conozcan, que es nueva en el cargo, así que Gloria, bienvenida y gracias por esta organización. Así que tus palabras cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gloria Rodríguez. Es un gusto presentarme como coordinadora del grupo de enfermería. Bueno, quiero resaltar la importancia de la simulación clínica en nuestra profesión. Sabemos que es una herramienta clave para aprender, para practicar en entornos seguros, que protege la seguridad psicológica no solamente de docentes, sino también de estudiantes y que nos permite tomar decisiones con mayor confianza en este encuentro, que bueno, es una gran oportunidad para seguir compartiendo, aprendiendo de diferentes experiencias para fortalecer nuestro trabajo en equipo. Espero que sea un espacio productivo y que juntos sigamos formándonos como enfermeros. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, yo voy a autopresentar. Yo soy Carla Prudencio de Argentina, otra loca como ustedes, apasionada por la simulación. Bueno, Past President, y hace mucho que creo en esta herramienta y bueno, la idea es compartir como Belén y como otros disertantes, a ver cómo nutrimos, cómo nos seguimos formando y pensando
qué más hacemos por nuestra profesión, por los estudiantes y por los profesionales, ¿no? Para cuando estemos frente a un paciente estar más seguros ellos y nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Entonces, ahora sí, quiero presentar a mi amiga Belén. Va a dar un tema espectacular que yo amo y creo que nos hace falta todavía seguir compartiendo experiencias, que es la inserción curricular de la metodología docente basada en simulación en el grado en enfermería, diseño, rediseño e impacto en la clínica. Es un tema súper relevante. Ya estuvimos conversando unos días atrás y hay muchos temas lindos para compartir. Pero quiero que la conozcan un poco, ¿sí? Ella resumió mucho su currículum, así que vamos a por lo menos nombrar algunos aspectos y después quiero que ella también nos cuente un poquito más de ella. Ella es responsable del Centro Avanzado de Simulación Clínica de la Escuela de Enfermería adscripta a la Universidad Autónoma de Madrid, coordinando la gestión económica de de material y de personal del centro. Es jefa de estudios de títulos de posgrado, directora, escuchen del máster de simulación clínica de la misma institución y actual tesorera de la SESEP, que es de la Sociedad Española de Simulación. Es enfermera de profesión como nosotros, ¿sí? Docente a tiempo completo, wow, así que son muchas horas, sí, es a tiempo completo, con amplia experiencia e interés en simulación clínica y de briefing, uy, muy qué bueno, como metodología docente, tanto en pregrado como posgrado. Y como muchos de nosotros que hemos seguido al Centro Medical Simulation, es instructora avanzada y seguro lo ha hecho con nuestros amigos del Hospital Virtual de Valdecilla, que hemos pasado mucho por ahí, así que enorme experiencia. Se nota los años que me costó leer el primer renglón, pero ya acá está. Bueno, Belén, un placer tenerte, un tema de gran interés, así que si querés contarnos un poquito más de vos, te escuchamos y te damos la palabra. Muchas gracias, Carla. Lo primero, pues me gustaría agradeceros a todos el poder estar yo hoy aquí con vosotros, que aunque sea en la distancia y en vez de a 35 grados, a 7, 8 grados desde Madrid, pues me hace muchísima ilusión, la verdad. Así que muchas gracias a Norma, a Gloria, a ti, Carla, a toda la sociedad y al grupo de enfermería, pues por hacer lo posible y también a todas las personas que estáis conectadas hoy y a estas horas, ¿no? Que me comentaban al principio Gloria, Norma y Carla, que son un poco complejas. Así que, bueno, pues agradeceroslo un montón. Y hablar más de mí, pues a mí la verdad que no me gusta mucho, así que yo pienso que con lo que tú has contado, Carla, está todo fenomenal y me voy a meter de lleno ya en el tema bueno, que pensamos, ¿no? Que podría ser interesante para tratar hoy aquí y que de hecho, ¿no? Pues a mí me hace mucha ilusión comenzar un webinar en para mí, mi primer webinar con vosotros, ¿no? En la sociedad, pues hablando precisamente de lo que pienso y según mi experiencia y lo que yo he ido viviendo, que es de los retos o de los mayores retos a los que cuando somos educadores y decidimos educar mediante simulación, pues nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Cómo insertar la simulación en el currículo académico o el currículo académico en la simulación, ¿no? Y más allá, cómo podemos hacer para que esto tenga también un impacto en la clínica, que también es una de las preguntas que yo pienso que cuando nos comenzamos a dedicar a todo esto nos surge, o por lo menos a mí, es una de las preguntas que me surgían. Como decía, cuando hablamos de diseñar mediante simulación, uno de los principales problemas que nos podemos encontrar es precisamente, ¿no?, cómo integramos la simulación en nuestro currículo académico del grado o el currículo dentro de la simulación. En muchas ocasiones, yo lo que he vivido durante mucho tiempo, no solo como docente, sino cuando fui estudiante, sobre todo cuando hice el máster de cuidados críticos que hice en su día, pues sí que podía hacer simulación y en algunos momentos me lo pasaba muy bien, aprendía algunas habilidades, ¿no?
pero eran experiencias como por aquí y por allá, sin un sentido que suelo decir yo, ¿no? El poder diseñar experiencias o educación basada en simulación con sentido, que lleven una trayectoria académica desde el principio, desde el primer curso, ¿no? Hasta el final, y que podamos finalizar en cada uno de los cursos también empleando la simulación no solo como herramienta formativa, sino también como herramienta evaluativa de conductas y de competencias. Entonces, bueno, yo creo que es un tema importante cómo podemos no elaborar únicamente experiencias por aquí y por allá, ¿no? Que bueno, que son divertidas, que nos pueden permitir aprender algunas cosas, ¿no? Pero que a lo mejor no están dando respuesta, o nos enfrentamos ante esa situación de dar respuesta a las competencias que debe de tener una enfermera y haberlas desarrollado mediante simulación cuando termina el grado en enfermería. Y el otro dilema el otro dilema, sí, el otro problema al que nos podemos enfrentar y que nos puede surgir como duda, yo creo que es, oye, todo esto que yo trabajo en la simulación en el grado o en la clínica de los estudiantes, no solo a futuro cuando sean enfermeros, sino en su día a día en sus prácticas clínicas. Bien, pues yo creo que cuando diseñamos con sentido podemos, ¿no? Incrementar la probabilidad de que esa implicación sea mayor, pero no es lo único, sino que también iré comentando algunas de las herramientas que a nosotros en nuestro centro pues nos han sido útiles para poder evaluar el impacto de la simulación en la práctica clínica real. Y antes de continuar con cómo pienso que pueden ser algunas ideas de insertar el currículo de enfermería dentro de la simulación, me gustaría pues establecer mi posicionamiento como educadora que utilizo la simulación en mi día a día para trabajar con mis estudiantes. Para mí, la simulación es una ciencia que nos permite enseñar y nos permite aprender también, generar un aprendizaje experiencial y reflexivo sobre diferentes experiencias, ya sean simuladas o ya sean reales, que más adelante también hablaré del debriefing clínico dentro de los estudiantes del grado a la hora de insertarlo dentro del currículo académico. Para mí la simulación también me ha permitido hacer las paces con los errores. Yo era una persona que no me llevaba muy bien con los errores. Para mí eran un estímulo bastante aversivo, y si los podía evitar y en muchas ocasiones no nombrarlos ni comentarlos, y si nadie se enteraba, mucho mejor. Entonces la simulación para mí ha supuesto, bueno, pues hacer las paces con los errores, y no los romantizo, no son para mí, bueno, pues qué bien, gracias a equivocarme, no. Si pudiera no hacerlo, sí que pulsaría un botón y no lo haría. Pero como sé que existen, pues los acepto, y sí que para mí la simulación pues me permite trabajarlos desde un entorno que comentaba antes Gloria, ¿no? Seguro psicológicamente para el estudiante y para los docentes. También me ha permitido generar una curiosidad genuina por mirar más allá de la conducta observable, ¿no? Y preguntarme por las conductas privadas, los pensamientos, ¿no? De los participantes, de los estudiantes de enfermería. Y algo que creo que tiene mucha relevancia cuando hablamos de educación basada en simulación es la capacidad de generar un hábito reflexivo en los estudiantes. Es decir, no solo, para mí, la educación basada en simulación no es solo ir al centro de simulación o ir a la escuela, vivir una experiencia de simulación, hacer un debriefing y que la vida continúe, sino que uno de nuestros objetivos o de mis objetivos con los estudiantes es que ellos se habitúen a reflexionar después de cada una de las experiencias que vayan a ir viviendo en su vida como profesionales. Y por supuesto que tenga esta educación basada en simulación la capacidad de transferirse a la vida real de las prácticas clínicas de los estudiantes.
Y bueno, para que todo esto ocurra, ¿no? Este posicionamiento que yo tengo y que para mí significa la simulación y que son los aspectos que me gusta lograr o trabajar cuando la empleamos en mi centro. Para que todo esto ocurra, debemos diseñar curricularmente la simulación. ¿Pero desde dónde? Nosotros en España tenemos diferentes órdenes ministeriales. Pienso y tengo constancia, ¿no?, de que en Argentina es algo similar, que nos regulan la profesión, en este caso enfermera. Dependiendo de la profesión, es una orden ministerial diferente a otra. La nuestra, de enfermería en concreto, es la orden ministerial que he redondeado ahí, del 3 de julio, y este marco legal nos define lo que una enfermera, las competencias que una enfermera debe de tener para efectivamente ser enfermera. Entonces, cuando diseñamos el currículo de enfermería mediante simulación, yo pienso que no podemos diseñarlo de manera independiente a la legalidad, ¿no?, y al marco legal que nos está estableciendo nuestra profesión, sino que nos tenemos que sentar, hacernos amigos, aunque nos cueste muchas veces, de este documento y tenerlo presente cuando vamos a diseñar mediante simulación lo que es todo el recorrido académico. Entonces os voy a contar cómo nosotros en mi centro lo hemos hecho. Por un lado, nos sentamos con esta orden ministerial que os comentamos, ¿no? Y leímos, analizamos, identificamos esas competencias. Además de esas competencias que están definidas en la orden ministerial, cada universidad dentro de España tiene un plan de estudios que tiene que dar respuesta, por supuesto, a ese marco legal, pero tiene un plan de estudios diferente. Y cada plan de estudios tiene unas asignaturas diferentes con cada uno de sus resultados de aprendizaje. Nosotros, todo esto, lo que hemos hecho es, con el plan de estudios de la Universidad Autónoma de Madrid, que es la universidad a la que mi escuela pertenece, y esa orden ministerial, lo hemos ido encasillando, lo hemos ido desgranando dentro de cada una de las sim zones de RUSI. Y detalladamente, ¿cómo hemos ido elaborando todo este proceso? Pues como os comentaba, el marco legal es la orden ministerial y es lo que nos va a definir a grandes rasgos las competencias de las enfermeras. Después de eso, como decía, tenemos planes de estudios que yo me voy a basar en el de la Universidad Autónoma de Madrid porque es el que yo conozco y bajo el que yo he trabajado, pero sería algo transversal y aplicable a cualquier otro plan de estudios. Tiene sus asignaturas y cada una de esas asignaturas están definidos las competencias y los resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho nosotros es, dentro de cada una de esas asignaturas, que ahora pondré ejemplos prácticos con algunas de ellas, dentro de cada una de esas asignaturas tenemos las competencias y los resultados de aprendizaje. Bien, pues hemos ido elaborando los objetivos que van a dar respuesta a esos resultados y a esas competencias. Y los hemos clasificado en objetivos susceptibles de trabajarse mediante simulación, porque son más conductuales, y en objetivos menos trabajables mediante simulación, porque es la adquisición de conocimientos teóricos y no requiere de una simulación para ello, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es, o por lo menos para mí ha sido muy importante para que el programa formativo, después de muchos años de trabajo, porque evidentemente esto no es de un año para otro ni de un día para otro, haya ido cobrando sentido y estemos dando respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes como enfermeros, con las competencias adecuadas y en el impacto en la práctica clínica real. Como os decía, que os iba a poner algún ejemplo práctico, pienso que asignaturas interesantes, creo que, lo hablaba el otro día con Carla y con Gloria, hablar de asignaturas de primer curso, pensábamos que era interesante, porque hay veces, ¿no?, que pensamos que a lo mejor en primer curso no podemos hacer
tanta simulación o no podemos hacer según qué cierto tipo de simulación. Entonces, lo que aparece en la pantalla ahora mismo es un trocito de la guía docente de nuestro plan de estudios de la universidad, de la asignatura que se llama Metodología Enfermera. Es una asignatura de primer curso del segundo semestre donde los objetivos son, bueno, pues los cuidados básicos, ¿no?, de la enfermería al paciente. Y como veis, aparecen las competencias y los resultados de aprendizaje relacionados con esta asignatura. En base a estas competencias y a estos resultados de aprendizaje, en su día nosotros nos sentamos y elaboramos esos objetivos que iban a ir dando respuesta a esto. No voy a enumerar todos los objetivos que trabajamos mediante simulación porque entonces el webinar sería enorme y larguísimo, pero sí que me gustaría nombrar un par y compararlo con otra asignatura para poder, yo creo que visualizar un poquito mejor cómo es el empalme de varios objetivos trabajados a la vez dentro de un mismo programa de simulación. En base a estas competencias y estos resultados, formamos los objetivos. Uno de los objetivos que nosotros diseñamos era el conocer, recordar, comprender la valoración enfermera, ¿no?, como primer objetivo. El estudiante, a nivel cognitivo y teórico, tiene que tener estos conocimientos que son la base para que luego podamos continuar trabajando el resto, si queremos y podemos, mediante la simulación. El siguiente objetivo sería el entrenar la valoración enfermera y aquí ya nosotros lo metemos en una zona 1 de simulación. Después de entrenar la valoración de enfermería o enfermera, pasaríamos a trabajar esto en una zona 2 de simulación, siendo el objetivo aplicar la valoración enfermera. Pero no va a ser en la zona 2 el único objetivo que trabajemos, porque entonces pienso que estaríamos desperdiciando una zona 2 si solo trabajamos un objetivo. Vamos a trabajar otros que a su vez se están trabajando también en otras zonas 1 previamente. Dentro de esta misma asignatura, otro de los objetivos que diseñamos fue el primero, conocer, recordar, comprender la higiene y la movilización del paciente encamado. Después de tener ya esa base teórica, esa parte más cognitiva, pasamos a diseñar los objetivos más conductuales prácticos. Practicar la higiene y movilización del paciente encamado mediante una zona 1 de simulación. Y después, junto con el anterior objetivo que estábamos diciendo que habíamos metido en una zona 2, vamos a aplicar la higiene y la movilización del paciente encamado en una zona 2. Y de esta manera, en zonas 1 estamos trabajando lo que son estas habilidades, ¿no?, estos objetivos de manera independiente y posteriormente los vamos integrando en escenarios clínicos de simulación de zona 2. Y no lo hacemos, y pienso que es importante porque es por varias razones. Por un lado, porque es más realista y por otro lado, porque es más eficiente no diseñar escenarios de simulación de zona 2 únicamente dentro de una asignatura, sino que englobar a varias asignaturas creo que es algo, como digo, eficiente y realista, porque vamos a tener que trabajar competencias de otras asignaturas en la vida real con los pacientes. Entonces, para lograr esto, nosotros hacemos lo que el otro día pensé que es como un árbol de decisiones, ¿no?, de competencias a la hora de diseñar el programa de simulación. Antes estábamos hablando de la asignatura de metodología enfermera, que es de primer curso del segundo semestre, donde de manera independiente estamos trabajando en simulaciones de zona 1, por un lado, el entrenar la valoración enfermera y, por otro lado, practicar la higiene y la movilización del paciente encamado. Y después nos íbamos a un escenario de simulación de zona 2 y juntábamos eso que habíamos adquirido previamente en una zona 1, lo juntábamos en una zona 2 contextualizada. Pero es que además, a la par que estamos llevando a cabo simulaciones de zona 1 relacionadas con
la metodología, la asignatura de metodología enfermera, estamos llevando a cabo simulaciones de zona 1 de otras asignaturas, como por ejemplo psicología general y del desarrollo. Dentro de esta asignatura estamos realizando simulaciones de zona 1 que trabajan los objetivos de practicar la escucha activa, por ejemplo, y practicar la validación emocional. Cuando todo esto ya está trabajado, nos bajamos a una zona 2, ¿vale? Y vamos a aplicar la escucha activa y aplicar la validación emocional en el mismo escenario que vamos a trabajar la higiene y la valoración enfermera, mezclando o juntando, pudiendo trabajar unos 3 objetivos por cada escenario de zona 2. Y de esta manera estamos juntando asignaturas y haciendo el programa más eficiente y menos complejo de elaborar. Aquí os muestro lo que sería nuestro programa de simulación, como digo, de primer curso, de segundo semestre, del que tuvimos el que fue el año pasado, pero que es el mismo este año, para intentar hacerlo más visual. Estábamos hablando de asignaturas, competencias, objetivos, cómo los vamos englobando para trabajarlos todos o por separado en una zona 1 o englobándolos para trabajarlos en zona 2, y esto en un cronograma, cómo se ve, ¿no? Es decir, cómo vemos esto en un cronograma. Nosotros, luego hablaré del dilema horas teóricas, horas de simulación, horas prácticas, porque claro, todo esto requiere de horas y de quitar horas a las prácticas en nuestro caso no, en algunas universidades sí, en nuestro caso es a las asignaturas teóricas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos en el cronograma? Pues como veis, hay un total de 10 simulaciones, todas estas, ¿vale? Son de zona 1. Hacemos una simulación de zona 1 de terapia nutricional y está vinculada a la asignatura de nutrición y dietética. Hacemos una simulación de zona 1 de medidas de protección individual y prevención de riesgo y está vinculada a la asignatura de salud pública. Higiene de manos, vinculada también a la asignatura de salud pública. Obtención de muestras, vinculada a la asignatura de salud pública. Ética de los cuidados, vinculado a ética. Higiene del paciente, que era la que hablábamos antes. Movilización del paciente. Toma de constantes vitales. Introducción a las heridas, ¿no? Y habilidades de escucha. Todo esto son simulaciones de zona 1 y están divididas cada 2 horas, viene un grupo diferente. Entonces, nosotros tenemos un total de 150 estudiantes a día de hoy por curso y lo que hacemos es dividirlos en grupos de 15 y cada grupo está conformado por un máximo de 10 estudiantes. Entonces, por ejemplo, el grupo 1, pues a primera hora va a terapia nutricional de 8 a 10 el día 3 de marzo. Y el grupo 1, a la siguiente hora, de 10:30 a 12:30, pues va a introducción al cuidado habilidades de escucha. Y a última hora, el mismo día, lo que va a hacer es introducción al cuidado de las heridas. Y en ese día, ese grupo, esos 10 estudiantes, han hecho esas 3 simulaciones de zona 1. Y lo mismo con el resto de los grupos, pero cada uno con su recorrido. Y de esta manera tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días aproximadamente de simulaciones de zona 1. Para nosotros es totalmente viable porque hay algunas horas teóricas que las quitamos y son los estudiantes los que tienen que mirarse el contenido antes de ir a cada una de estas simulaciones de zona 1, ¿no? Entonces, es cierto que vamos a tener que jugar con esto y luego hablaré un poquito más adelante de ello. Y después de esta semana, de estos 7 días haciendo simulaciones de zona 1, pasamos a las simulaciones de zona 2, donde todas las habilidades que hemos ido adquiriendo previamente de manera descontextualizada, ¿no? Y únicamente adquirir la habilidad como tal o aprender la conducta como tal, las vamos a contextualizar en esos escenarios de simulación. Entonces, durante 3 horas con cada grupo,
hacer 3 escenarios y por escenario vamos a trabajar 3 objetivos que vienen ya trabajados previamente de esas zonas 1, pero ahora lo ponemos en práctica con un paciente estandarizado, con el modelo de realizar primero ese pre-briefing, llevar a cabo los escenarios, un debriefing, el cierre, etcétera. Y lo planificamos de la misma manera. Llevamos a cabo 15 grupos, 10 estudiantes máximo por cada grupo y lo que somos son 2 instructoras de manera simultánea haciendo la misma simulación, cada una de nosotras, con un grupo de estudiantes diferente. Y aquí, pues, de esta manera nosotros somos capaces, después de mucho tiempo, como os digo, de tener unas 150 horas de simulación a lo largo del grado, aparte la ECOE que realizamos de momento en segundo curso y en cuarto curso, que el grado aquí en España son 4 años y lo hacemos como más o menos a la mitad y al final. Más de unas 70 sesiones de simulación cuando han terminado el grado de enfermería. Ahora, entramos, yo creo, en el dilema de horas prácticas, ¿no? ¿Cuántas horas dedicamos a cada parte? Y es una de las preguntas claves que nos hacemos cuando nos metemos a diseñar nuestro currículo en simulación, ¿no? Pero teniendo en cuenta las competencias de enfermería. Y yo creo que una de las preguntas importantes que nos tenemos que hacer es, y de las conductas que tenemos que llevar a cabo, bajo mi experiencia, es sentarme con los contenidos que yo tengo en mi asignatura, con mi cronograma, y decir, todas las horas que imparto de teoría son imprescindibles o necesarias, o hay alguna de estas horas que podría no estar impartiendo, que el estudiante mirase el contenido y lo trabajáramos de manera más eficiente y que le repercutiese de mejor manera en el aprendizaje a nuestros estudiantes, ¿no? Esa pregunta de ¿son todas las horas de teoría necesarias o puedo modificar algo, ¿no? Al final tiene que existir, por supuesto, un equilibrio de horas teóricas, horas de simulación, pero es cierto que durante muchos años hemos tenido un modelo muy teórico, muy clase magistral y que en algunos casos, el otro día me preguntaba Carla por ello, ¿no? Si habíamos encontrado resistencias o no y demás. Bueno, yo en mi caso no hay resistencias en el centro, pero bueno, es cierto que yo misma he estudiado con un modelo muy teórico y muy de clase magistral. Entonces, deshabituarse de eso y ser capaz de modificar, ¿no? Y de convertirse en lo contrario, pues puede ser un reto que tengamos que resolver. Y luego, por otro lado, tenemos las horas prácticas, de práctica clínica. Aquí en España es algo que nosotros no podemos tocar por ley. Los estudiantes tienen que realizar aproximadamente, cuando han terminado el grado, unas 2.300 horas de prácticas clínicas reales con pacientes reales. Y no nos permite la ley, y tiene sentido, porque no es lo mismo las prácticas clínicas, al fin y al cabo, que la simulación tampoco, restarle esas horas a las prácticas. Así que tenemos que hacer el juego entre teoría y simulación. Y de verdad que se puede, porque damos muchas horas que no hace falta que nosotros les contemos todas esas cosas a los estudiantes. Ellos tienen capacidad de lectura y de comprensión y van a poder hacerlo si les motivamos a ello y lo vamos a poder trabajar de mejor manera en el aula de simulación. Ahora, ¿qué recursos humanos tenemos para llevar a cabo la simulación? Este es un tema clave e importantísimo, para mí de los más importantes, mucho más que los materiales o las aulas, para llevar a cabo la simulación, porque necesitamos profesionales que estén formados en simulación. Yo mismamente, cuando empecé a acercarme al mundo de la simulación para mí era algo muy divertido y muy guay,
que me lo pasaba muy bien, que tenía unos aparatos muy chulos que me permitían inestabilizar al paciente y poco más. Y yo me lo pasaba bien y los estudiantes también, ¿no? Pero ostras, hay una metodología docente detrás de todo esto, hay unas teorías del aprendizaje detrás de todo esto, ¿no? Que debemos conocer, debemos saber qué estamos aplicando, para qué las estamos aplicando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo? ¿Qué podemos obtener con nuestros participantes o con nuestros estudiantes? Necesitamos profesionales que estén formados en metodología docente en simulación. ¿Y cómo podemos formarlos? Bueno, yo os voy a hablar desde mi experiencia. Por un lado, lo que nosotros hacemos todos los años es realizar cursos de corta duración, microformaciones para los docentes que están tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, pues en simulaciones de zona 1, en simulaciones de zona 2, dependiendo de en qué estés tú metido como docente, ¿no? Haciendo esa simulación. Y además, nuestra escuela y nuestra institución siempre nos beca el máster que tenemos en simulación y debriefing. Y bueno, pues al final es una ayuda cuando recibes estas becas, ¿no? Por parte de tu institución, porque están confiando y están apoyando el crecimiento de la educación mediante la simulación. Ahora, creo que tenemos que formar a nuestros profesionales, a nuestros docentes, pero creo que también tenemos que acompañarles, o por lo menos durante sus primeros pasos, ¿no? Al final, si yo llevo toda la vida dando clases teóricas, magistrales, o nunca he hecho simulación por la razón que sea, y me han formado súper bien, ¿vale? Pero el primer día que vayas a hacer la primera simulación con tus estudiantes, puede que necesites el apoyo de alguien durante la simulación o post simulación, que te dé feedback, que te dé su perspectiva de cómo ha ido la sesión, ¿no? Que te ayude a crecer y a mejorar. Pues es importante formarlos y es importante acompañarlos. Para eso nosotros tenemos la figura de coordinadora de simulación, que es precisamente pues, la persona que se encarga de coordinar esas formaciones a los profesionales y también de acompañarlos y de darles soporte, sobre todo en esas primeras sesiones que ellos van a llevar a cabo de manera autónoma. Así que yo creo que esta figura es algo que yo creo que existe, ¿no? En la mayoría de centros educativos y de centros de simulación, y que tiene un papel importante en este sentido, en esa formación y en ese acompañamiento de los compañeros. Los recursos materiales, hay que ser realistas también, ¿no? Yo me considero una persona bastante realista y es un hecho que simulación podemos hacer de cualquier manera, sí, pero dependiendo también de qué materiales vas a poder hacer una simulación con unas características o no, y el grado, y algunas veces, ¿no? Ese grado de fidelidad, de realismo, porque hablar de fidelidad a veces también depende de qué estamos hablando, ¿no? Va a estar un poco comprometido dependiendo de tus materiales y de tus recursos de aulas y de materiales. Podemos hacer simulación como sea, no nos hacen falta grandes cosas, es la realidad. Yo he podido vivir al hacer simulación sin tener grandes recursos y ahora, por suerte, tenemos muchos más recursos y por supuesto que veo y aprecio la diferencia y existe, ¿no? Pero la hacíamos y funcionaba y a los estudiantes les gustaba y tenía un impacto en la clínica porque lo estábamos haciendo de manera lineal con lo que ellos necesitaban. Al igual que hablamos de los materiales, hablamos de los espacios. Como digo, yo ahora tengo la suerte, porque creo que es una suerte, de trabajar en un centro donde tengas muchos espacios, y gracias a los muchos espacios que tenemos podemos tener 10 simulaciones de zona 1 al mismo tiempo, de manera simultánea en el centro. Si no tienes tantas aulas y tienes solo 3 aulas, pues es mucho más complicado y habrá que hacer un encaje de bolillos, turno de mañana, turno de tarde, más días, ¿no? Habrá que verlo en cada caso. Pero tampoco hacen falta salas con un material tecnológico súper avanzado, súper complejo. De hecho, hay veces que puede ser
negativo en función de cómo se use si nos enfocamos demasiado en la tecnología y menos en la metodología. ¿Ayuda? Sí. Para mí lo que más, el número de aulas. Cuantas más aulas, por supuesto, más simulaciones podemos hacer a la vez y más estudiantes podemos englobar a la vez en las actividades. Y luego, las características del aula. Es un lujo poder tener ciertas salas con ciertos materiales, por supuesto, y ciertos recursos tecnológicos. Pero si no los tenemos, pues creo que realmente no es lo importante. Tener un espacio, pero sin ningún docente, sin metodología, al final es un espacio vacío, ¿no? Muy bien, todo muy bonito, podemos ir y vemos las instalaciones de algunos centros de simulación, pero ostras, luego si tenemos resistencias a que la gente quiera educar mediante simulación, no conseguimos insertar el currículo bien dentro de la simulación, pues estamos mal utilizando esos espacios, ¿no? Son espacios vacíos. Sin embargo, los pocos espacios que tú puedas tener, si tienes a las personas y motivamos a las personas, pues pueden crecer cosas muy guays y muy bonitas que si luego en un futuro las instalaciones mejoran, pues va a ser mejor todavía. Pero lo básico, los pilares, los tenemos construidos. Y otro de los aspectos de los que quería hablar era de este diseño curricular que estábamos hablando, de cómo transformar esas competencias, resultados de aprendizaje, en objetivos que podamos trabajar en zonas de simulación, zona 1, zona 2, juntando diferentes asignaturas, ¿no? Y haciéndolo de manera simultánea, restando horas a la teoría. Ahora, esto, ¿cómo sé yo que este aprendizaje que queremos generar en nuestros estudiantes está siendo generalizado a la práctica clínica real? ¿Yo cómo lo puedo saber? Bueno, pues yo creo que, o bajo mi experiencia, algo muy útil es diseñar flujos o un organigrama, ¿no? Al final, dentro de cada institución educativa o centro de simulación, tenemos diferentes figuras que van a tener unas funciones diferentes, ¿no? Nosotros, en concreto, en la subcomisión que tenemos de simulación, nos encargamos de, ahora desarrollo un poco más el cómo, de identificar esas competencias, esas necesidades que tengan los estudiantes y de hacerlo de manera continua, ¿no? Por aquello que pongo un diagnóstico en vivo. Es decir, todo esto va cambiando. Sí, las competencias están, pero las competencias ahora estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Cuando hace unos años, pues esto no entraba en juego. Entonces, tenemos que realizar constantemente un diagnóstico vivo de lo que es la situación de nuestro programa de simulación. Yo no ha habido ni un solo año que no haya modificado algo del programa de simulación, porque surgen necesidades nuevas en la práctica real. Cuando esto lo hemos identificado, lo que hacemos es rediseñar el programa de simulación, ¿no? Con el equipo de simulación. Y después de tenerlo rediseñado a nivel teórico, no a nivel práctico, no lo hemos llevado a la práctica todavía, esto lo tenemos que evaluar con tenemos que evaluar la viabilidad con la dirección, por supuesto, del centro, ¿no? Oye, queremos implantar esto nuevo, esto va a requerir de esta inversión o no va a requerir de nada, ¿no? Esto tiene este motivo y dar las explicaciones pertinentes de por qué estamos queriendo modificar ese programa formativo. Y necesitamos el apoyo de la dirección. Es imprescindible. Sin eso no podemos trabajar. Si no te apoyan, tú puedes tener todas las ideas del mundo, modificar, pero no vamos a conseguirlo. Y muchas veces también tenemos el rol de, oye, encontrarle o motivar a la propia dirección a que nos apoyen. Contarles bien qué es esto, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué utilidad? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo influye positivamente y cómo influiría negativamente que esto no lo hiciéramos o no lo estuviéramos llevando a cabo, ¿no? Elaborar bien un informe para que se entienda qué es lo que queremos hacer. Y esto lo vamos a estar haciendo de manera
continua. Cuando la dirección esto nos lo aprueba, llevamos a cabo una prueba piloto con estas modificaciones, dependiendo de si es una modificación de zona 1, si es una modificación de zona 2, ¿no? Y revisamos qué tal ha ido y, por supuesto, volvemos a modificar cada uno de los años y cada uno de los años y de la primera práctica a la segunda, de la primera simulación que la acabamos de realizar a la segunda ya dices, esto que he hecho, no, mejor hacerlo de esta otra manera, ¿no? Aunque hubieras hecho una prueba piloto. Constantemente necesitamos ir modificando. ¿Y cómo realizamos esa identificación de necesidades desde o que nos llegan al equipo de simulación? Pues tenemos dos miembros claves en esto, que es el estudiante, que le tenemos que meter dentro de la ecuación sí o también, y las unidades de prácticas clínicas. Los estudiantes y las enfermeras que están en el día a día con nuestros estudiantes nos van a contar mejor que nadie qué nuevas necesidades les están surgiendo y nosotros tendremos que elaborar cómo podemos darle respuesta desde la universidad y desde la simulación. En nuestro caso en concreto, en nuestro diagrama de flujo, es desde el estudiante y la unidad de prácticas con esas enfermeras y tutoras clínicas se ponen en contacto con la subcomisión de prácticas clínicas que nos comunican a nosotros, oye Belén, oye Sara, oye tal, mis compañeras, necesitamos trabajar esto mediante simulación, ¿no? Lo elaboramos y continuamos con la dirección y el resto que os contaba. Pero es importante tener esto claro dentro de nuestras funciones en el centro, porque si no, no estamos abiertos, ¿no? O no estamos pendientes de esas nuevas necesidades. Y ya para ir terminando, la simulación, decíamos, ¿no? Que tiene que repercutir en la práctica clínica porque si no, no estamos logrando el objetivo final que es precisamente eso. ¿Cómo podemos medir cuánto o cómo está repercutiendo la simulación en la práctica clínica? Bueno, pues yo pienso que una forma es mediante la evaluación que se le realiza a los estudiantes en prácticas clínicas. Nosotros, todos los rotatorios, tenemos que realizar una evaluación de diferentes conductas, diferentes competencias que el estudiante tiene que realizar. Si hay algo que nos está haciendo bien, y lo tenemos que trabajar en simulación, lo vamos a trabajar. Y ahora vamos a ver al año siguiente si hemos mejorado aquí en las prácticas clínicas, en la evaluación de prácticas clínicas. Para ello nosotros contamos con un programa de gestión digital de este tipo de evaluaciones. Pero además de la evaluación como tal, nos permite día a día esto se puede hacer con este programa o en papel, como cada uno lo queramos hacer, ¿no? Pero ver qué intervenciones están realizando nuestros estudiantes día a día. A ver si hay, ¿no? Una correlación entre lo que yo trabajo en simulación con lo que mi estudiante está haciendo en el día a día. A ver qué dice que nunca ha hecho porque no sabía hacerlo y lo tengo que trabajar en simulación, ¿no? Todo esto nos lo va a permitir esas prácticas clínicas mediante este registro detallado. Además, nos permiten comunicarnos directamente con el estudiante y con la tutora, porque podemos poner notas. Entonces, la tutora pues, nos puede decir, la enfermera directamente, cosas que ha observado y que podemos mejorar desde la universidad, desde la formación mediante simulación. Y así vamos a identificar esas nuevas necesidades y vamos a aumentar la transferibilidad del aprendizaje a la práctica clínica diaria. La ECOE es otra de las herramientas que nos permiten medir cómo es el rendimiento de nuestros estudiantes con ese programa formativo de simulación. Nosotros en la escuela, hace ya muchos años, que mi compañero Alejandro, antes de montar el programa de simulación, empezó haciendo una ECOE en cuarto y hicimos un estudio, lo hizo él, donde vio cómo, sin haber hecho nada de simulación, sin el programa formativo de simulación, los estudiantes tenían un rendimiento determinado al finalizar cuarto, ¿no? Cuando hacían la ECOE, y después, cuando habíamos metido la simulación, mejoraba el rendimiento en un casi 30%, ¿no? de los estudiantes. Por lo tanto, mejora, ¿no? Tiene un impacto la simulación. Y ya sí que sí, por último, ultimísimo,
El debriefing clínico. El debriefing clínico está, o mi experiencia, hasta donde yo sé y por lo que yo me he ido informando, es de lo que menos trabajamos con los estudiantes de grado. Trabajamos mucho experiencias simuladas, pero lo verdaderamente importante, ¿no?, de la simulación no es la experiencia como tal, sino la práctica reflexiva que sigue a la experiencia. La experiencia puede ser simulada o real, pero vamos a hacer una práctica reflexiva, ¿no? Entonces, si yo tengo estudiantes en prácticas que viven situaciones reales diariamente, de las que muy probablemente, y nuestros estudiantes así nos lo referían, no están obteniendo el máximo aprendizaje porque sobre todo en situaciones de emergencia, críticas, las cosas pasan muy rápido, no se enteran bien de cómo es normal, de qué pasó aquí, qué hicieron allá, ¿no? ¿Por qué se tomaron estas decisiones? Ostras, vamos a hacer una reflexión, ¿no?, sobre una práctica reflexiva sobre todo esto y vamos al final a aprender. En el contexto de mi tesis, implantamos el TOLC en los estudiantes de grado de enfermería y pudimos ver, mediante un estudio cualitativo, cómo ellos pues, referían que efectivamente tenía un mayor impacto en la práctica clínica el reflexionar sobre las experiencias reales, porque era directamente transferible. Me ha pasado una cosa, reflexiono sobre ella, me va a volver a pasar porque sigo en el mismo rotatorio y en las mismas prácticas y lo voy a poder aplicar de manera mucho más directa y rutinaria, ¿no?, y repetitiva que algunas veces en la simulación. Por lo tanto, hacemos que el aprendizaje basado en experiencias de simulación y de briefing no se quede solo en el aula y en el centro de simulación, sino que nos lo llevamos a la clínica. Como conclusiones o ideas clave para mí está el diseñar con sentido, ¿no?, con sentido en base a las competencias que tiene que tener una enfermera y con sentido docente de ir de zona 1 a zona 2, etcétera. Priorizar los docentes sobre los espacios. Somos más importantes nosotros, ya nos las apañaremos con los espacios y con los materiales como podamos. ¿Qué rol, ¿no?, tienen algunos docentes durante todo este proceso? Necesidades, adaptar los objetivos, medir, rediseñar, y que somos un equipo que tiene que ser flexible al cambio y que cuente con los estudiantes como elemento clave del programa de simulación para diseñarlo y rediseñarlo y con las unidades de práctica clínica. Por mi parte, Carla, Gloria, muchas gracias. Excelente. Mira, no se ha movido tu auditorio durante 45 minutos. La verdad, clarísimo, pero tenemos preguntas. En el chat también hubo algunos comentarios. Ahí te van llegando los aplausos. No queremos lleno de tiempo, así que por ahí 5 o 6 minutos y algunas preguntas muy puntuales. Algunas creo que se fueron respondiendo, pero hay tres que quiero hacerte. Mira, cuando vos hablas de la implementación, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Fue gradual y arrancaste con algunos docentes? ¿Arrancaste con un año en particular? El análisis en relación a las competencias, asignaturas, docentes, ¿cómo fue? ¿Fue un año todo? Eso fue una de las preguntas. ¿Fue escalonada, no? ¿Cómo empezaron la implementación? Pues siendo totalmente sincera, la implementación no empezó conmigo, yo no existía en ese momento dentro de la universidad ni del programa de simulación. Llegué con el trabajo un poco facilitado y hecho. Sí que sé que empezaron con la ECOE, que fue lo primero que instauraron y que pudieron medir el rendimiento, como decía, sin haber hecho simulación, y la implementación ha sido totalmente escalonada. Vamos, yo creo, no lo sé, yo no sé si sería viable hacerlo todo a la vez, porque creo que las propias experiencias de manera escalonada te ayudan a continuar diseñando el programa de simulación sin cagarla a la vez con todo, ¿no? Porque al final, jolín, ya os digo que yo llegué con el trabajo bastante hecho y con las cosas mucho más fáciles, ¿no?, que empezarlo desde cero. Desde cero lo empezó Alex Martínez en la escuela.
Pero me parece, aun habiendo empezado después, súper difícil de hacer, ¿no? Y que sí que tiene que ser escalonado 100%. No, no visualizo hacerlo de otra manera. Buenísimo. Hay una pregunta que está asociada a los docentes, pero creo que te lo voy a modificar porque vos hablaste de subcomisión de simulación y una subcomisión de horas de campo clínico, no, habrá simulación de De prácticas prácticas. clínicas. ¿Qué significa esto? Que vos tenés un grupo que decide sobre la simulación y otro cuerpo docente que se encarga de las horas del campo práctico. ¿Son distintos entonces? Efectivamente, sí. Ah, Nuestra organización está lo que es la dirección del centro educativo y luego tenemos como diferentes, efectivamente, subcomisiones que son las prácticas clínicas. Está formado por una coordinadora y diferentes tutoras de prácticas clínicas. Luego tenemos la de simulación, que está formada por la responsable de simulación, la adjunta a la simulación, la técnico de simulación y algunos representantes de asignaturas para rediseñar los objetivos, efectivamente, pero son independientes, pero que trabajamos en equipo. no, qué interesante, porque acá en Argentina algunos docentes comparten ser docentes de teoría y de campo práctico y otros no. Y esto lleva a una enorme articulación del programa, la asignatura, los objetivos, qué se trabajó en clase, que vaya en concordancia con la simulación de zona uno, 2 o 3. Me pareció interesante, qué bueno esto de una subcomisión, ¿no? Porque esto habla de una organización que tiene su proceso seguramente y sus pasos a seguir. Así que me llevo eso también como algo que mencionaste. Y otra pregunta, hablaste de un programa de gestión, ¿no? Vi hace poco un programa de simulación que te daba esto, ¿no? La estadística por alumno, el uso de horas por docente, cuántas horas la asignatura utilizó en el año. Esto creo que fue de gran valor, que decir que esto está bueno para sacarle horas al profesor y no esté calculando con un Excel básico o con los Sí, papelitos, y es la producción de la universidad, ¿no? ¿Hacen una estadística anual de producción? sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, es un programa, no está diseñado para horas docentes teóricas, sino para las prácticas. Pero es algo que se hace efectivamente de manera automática en el sentido de que los estudiantes registran su asistencia siempre que van a las prácticas y se asocian a un tutor. Entonces, ese tutor cuando valida que ese estudiante efectivamente esa asistencia es correcta, se le suman esas horas al tutor y finalmente pues tiene su registro de sus horas docentes, etcétera. Espectacular. Y hay una reflexión en el chat que me pareció interesante, y es un poco lo que debatíamos el otro día, esto de las horas teóricas y las horas de simulación. Hasta que uno tenga un análisis y el cuerpo docente se siente a decir eh, en la malla curricular dónde insertamos la simulación, mayormente uno dice, Carla, tenés asignado esta materia, tenés tantas horas y tantos meses. Y es a uno ahí donde tiene que tomar la decisión de cuántas horas por mi asignatura evaluando objetivos cognitivos, psicomotrices y actitudinal, qué tipo de simulación no aplico. Acá hay un profesor que dice que sí, ¿no? Que está en relación al modelo de enseñanza o por competencias donde, ¿quién es el centro? ¿No? También es el alumno, es el docente. Si el alumno es el centro, yo también tengo que ver qué metodologías activa utilizo. Hoy se debate el alumno cuando se sienta, ¿tengo que repetir algo que puede sacar de internet, algo que puede buscar hasta con un chat GPT que te da bibliografía actualizada y analizada? ¿Cómo jerarquizo estas metodologías activas de la construcción de conocimiento? ¿No? Entonces uno diría, ¿estoy usando bien las horas parado frente al alumno para el juicio clínico o estoy repitiendo algo estandarizado, magistral, que no construye, ¿no? Creo que ahí esto también coincide uno de los docentes, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos tutores? ¿Acompañamos la construcción de conocimiento? ¿Somos facilitadores? Esto creo que es un debate que tiene que tener cada universidad y supongo que ustedes, no sé cómo lo transitaron para decir, de las 100 horas, 40, 50, 60 son de simulación y el resto son teóricas. ¿Hubo
una reflexión como esta? Sí, total, vamos, sí, la hubo y la hay, porque al final es un hecho que les vas a quitar horas teóricas a los docentes que no quieren que les quites horas teóricas para hacer simulación. Entonces, cuando vas a hacer eso, tienes que ser capaz de explicar muy bien y justificar tu decisión de por qué estás tomando esa decisión de vamos a quitar estas horas teóricas y se las vamos a dar a la simulación. Y efectivamente, ¿no? Dentro del rol del docente, pues nos podemos colocar en un rol más evaluativo, en un rol más de coach, de facilitador, ¿no? De experto en la materia, pues a las personas que están muy ubicadas de manera natural o por su experiencia en un rol muy de experto en la materia, les suele costar ceder esas horas. Entonces, hacer esta reflexión que estáis planteando sobre, es que está muy bien, ¿no? Que yo me siente aquí o me ponga delante de los estudiantes y les cuente esto. Pero ¿a quién está ayudando esto realmente? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para ellos o para mí que me gusta dar la clase y me siento satisfecho cuando lo hago, ¿no? Porque si preguntamos también al estudiante, para mí el que tiene que estar en el centro es el estudiante. Y te responden muy claramente que hay muchas cosas que no tenemos por qué ver en clase porque se lo leen ellos o porque a día de hoy han consultado ciertas cosas o realizado ciertos trabajos con la inteligencia artificial, ¿no? Y no les estamos aportando nada. Entonces, ¿por qué no quiero quitarme esas horas teóricas? Porque a mí me gusta dar la clase y me siento muy satisfecha cuando lo hago y a lo mejor me siento más insegura en la simulación o 20.000 motivos, ¿no? Que me lo están dificultando. Vale, puede ser. Vamos a ayudarte, ¿no? A transicionar sobre esto. Pero sí, es una reflexión que hubo, que hay y que yo creo que habrá porque siempre escuece quitar horas teóricas porque estamos muy acostumbrados. Llegará un momento que igual ya pues, nos habituemos 100% y nos parezca raro todo lo contrario. Sí, de hecho se está debatiendo en la educación inicial o la secundaria es el profesor parado físicamente o no, ¿no? Fíjate, cuando llega la salud, creo que será un gran debate. Últimas dos preguntas cortitas. Hay un participante que dice, ¿cómo vinculan la simulación con la inteligencia artificial? Eh, Pues nosotros, mira, de momento, de manera activa no la estamos implementando. Sí que tenemos proyectos para simulación de zona cero en habilidades de comunicación. Conocemos o disponemos de algunas herramientas que nos permiten tener pacientes estandarizados virtuales con los cuales establecer dinámicas conversacionales y que te dan un feedback inmediato sobre pues tu rendimiento, sobre cómo han sido tus respuestas, tu escucha y todo ello es con un programa de inteligencia artificial. Por un lado, tenemos eso como proyecto para este año que viene en la cabeza, aplicando la inteligencia artificial. Y luego yo sé que hay algunos compañeros que a la hora de elaborar los escenarios y elaborar la evolución del paciente, ya sea estandarizado, ¿no? Un simulador, emplean la inteligencia artificial dentro del diseño de los escenarios, los objetivos. Yo creo que al final, si es una ayuda, es maravillosa y bienvenida y muchas veces te da ideas, ¿no? que a ti no se te hubiera eh, ocurrido. Yo incluso en algún momento, yo la he utilizado más en algún momento cuando en un debriefing he tenido algún modelo mental que me ha parecido complicado de abordar o que no he sabido bien hacerlo, ¿no? Bueno, pues creo que también la inteligencia artificial, o en mi experiencia, te ayuda a reflexionar a ti como instructor, si así se lo pides, porque adquiere ese rol y te emite preguntas
y te da algunas ayudas para abordar las cosas de diferente manera. Y a mí eso ha sido algo que, oye, que lo he probado y me ha sido bastante útil, la verdad. Sí, me encanta. Hoy hay aplicaciones que te ayudan a diseñar. Y acá viene Sí, tu respuesta, le enlazo a otra pregunta que dicen, entonces tenemos que tener docentes que se dedican a simulación, expertos en simulación, porque si vemos muy cómodo al experto de teoría que se formó y estudió, es un académico, investigador, que sabe mucho de lo académico, quizás no está bien sacar zona de confort o animarlo a otras metodologías desde la gamificación o la construcción de conocimiento, ¿no? Hay que ver sus ventajas y desventajas si uno tiene el mismo docente que hace las dos cosas, separarlos, porque aquel experto tiene que saber usar la IA para diseñar un escenario poniendo las palabras correctas y que te ayude, no decirlo, sino que uno pone ingredientes para que te ayude con el diseño, pero yo creo que hay que estar formado. Entiendo que sí. ustedes han hecho una progresión de la formación de los docentes para decir, tengo esta subcomisión que guía, que hace los escenarios. ¿Ya vienen formados por su cuenta y ustedes se aseguran anualmente que los profesores estén formados y actualizados en las diferentes zonas? Pues la verdad que mi centro se asegura de ello. Tenemos mucha suerte en ese sentido, valora mucho lo que es la simulación porque han visto el impacto que real tiene en la práctica y cuando viene algún docente nuevo que va a hacer simulación y que no tiene experiencia, no hace la simulación, sino que primero le formamos siempre y después le acompañamos y después hace la simulación. Sí, yo creo que sí que, o sea, el profesor tiene que hacer también con lo que él se sienta cómodo, por supuesto. A mí no me gustaría eh, llevar a cabo una actividad docente en la que yo no me sintiese cómoda, pero también pienso que si me quedo solo en la clase teórica, ¿no? Por lo que decías al principio, Carla, que están muy cómodos en la clase teórica y que a lo mejor hay que tener solo expertos en simulación y luego profesores que sean expertos en la clase teórica. Si te estás quedando solo en esa parte de clase magistral por tu comodidad, oye, puede ser, ¿vale? Por no salir de la zona de confort, puede ser, pero vamos a asegurarnos que no sea por falta de formación y de apoyo por la institución y por el resto de los compañeros, ¿no? Que no te acompañemos a ver, oye, explorar nuevas maneras de enseñar y reflexionar eso, que al final el centro es el estudiante y si el estudiante necesita otras cosas, como si yo fuera, como si hablamos de padres e hijos, pues igual me tengo que adaptar a las necesidades, ¿no? De mis hijos, aunque yo estuviera cómoda de otra manera, pues igual con nuestros estudiantes. Bueno, no, hay más preguntas, pero no podrán ser respondidas, pero sí solo en el avance de los años ha aumentado entonces tu estadística anual de decir, hacíamos por alumno en su cuarto año 150 horas y hoy hace 200. ¿Hay una progresión? ¿Han visto un avance de las horas de alumno por año en este análisis estadístico? ¿Fue en progreso? Sí, totalmente, totalmente. No te sé decir ahora de memoria con cuántas horas empezamos, pero mm, eh, una progresión clarísima. Si es que real que cada año metemos una experiencia nueva o dos, porque lo hemos identificado en las prácticas. Va a haber un momento que por horas ya no vamos a poder meter más, ¿no? Pero sí, pon que al principio igual, mira, nosotros al principio, antes de estar en el centro que estamos ahora trabajando, estábamos en un centro mucho más pequeño y teníamos muchas menos salas, ya no solo de recursos tecnológicos y demás, sino de número de salas. Entonces, al principio era imposible para nosotros diseñar la simulación de manera respetando lo que son las sim zones. Que todos los estudiantes primero hicieran una zona 1 y luego una zona 2. No podíamos hacerlo así porque no nos daban las horas y no nos daban las aulas, porque eran muy poquitas aulas. Entonces los estudiantes
iban alternando y a veces un estudiante hacía directamente una zona 2 sin haber hecho antes una zona uno, ¿no? Porque no teníamos los recursos, en ese caso, de espacios suficientes. Entonces, hemos notado y hemos, por supuesto, visto y vivido una progresión en ese sentido, ¿no? Además de aumentar el número de simulaciones, que las simulaciones ahora pues tienen un sentido. Y, y antes a lo mejor hacíamos, no sé, por curso 3 simulaciones, 4 de zona uno en un inicio, una de zona 2 y ahora eso igual se ha triplicado o sí, cuadruplicado con respecto al inicio. Qué bueno. Bueno, vamos a tener que cerrar porque se nos va a ir la hora y es tarde en España. La verdad que muchas gracias. Acá la gente en el chat ya hay un montón de comentarios de saludo de que estoy muy clara, excelente. Creo que es un tema que hay que seguir trabajando. De COE no hemos hablado y lo mencionaste y también es todo un tema. Creo que el desafío de los espacios, las competencias, el rol del docente, el rol del alumno, cómo posiciona a la universidad, la institución a la simulación, las horas prácticas versus las horas del campo clínico y dónde hago simulación, creo que nos llevamos a una reflexión de cómo lo hiciste y me gustó esto de las subcomisiones, me pareció muy interesante. Y creo que tiene que pensar quizás los que inician un plan de tutoría, a los docentes que son de simulación y cómo acompañarlos y vincularlos con aquel de docente de la teoría, ¿no? Creo que eso también es un desafío para algunas universidades. Bueno, muchas gracias, Belén. Acá el público está aplaudiendo. Hay varios Muchas comentarios. gracias a Decía, vosotros. brillante disertación, dicen por ahí, Natalia. Así que un gusto tenerte en el grupo de enfermería de SACIM. Mirá los aplausos. No va a ser la única invitación. Está Yolanda Pozo, hay gente que está Ojalá. aprendida. Bueno, desde SACIM, agradecidos. Esto va a quedar grabado y le vamos a mandar el link a los socios de SACIM. Hay un canal donde se sube también los webinars, así que lo tendrán prontamente para poderlo escuchar nuevamente. Así que les agradezco un montón haber estado. Entendimos que era el horario complejo, pero también la posibilidad de Belén pueda participar con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a vosotros. Chao, Belén, gracias. Chao. Gracias.